Mi nombre es Sarah Johnson. Cumplí 18 años la mañana en que mi madre dejó caer una bolsa de basura negra a mis pies y dijo, ya no eres mi problema. Pensé que era una broma cruel hasta que mi padre pasó junto a mí cargando una cerradura nueva y un taladro eléctrico. Detrás de él, mi hermana menor se apoyó en la puerta sonriendo como si hubiera esperado años para verme desaparecer. La bolsa contenía 3 camisas, 2 pares de jeans, zapatillas que no coincidían y ninguno de mis documentos legales. Mi madre ya había vaciado mi habitación. Mi padre dijo que había vendido mi coche porque el título estaba a su nombre. Cuando alcancé mi teléfono, mi hermana lo agarró, lo tiró a la calle y saludó mientras una furgoneta de reparto lo aplastaba. Entonces mi madre me dijo que mi seguro médico había sido cancelado a medianoche. Mi fondo universitario, la cuenta que mi abuela había construido durante años, se había vaciado esa mañana. Tu hermana lo necesita más. Ella dijo. Me paré en la acera agarrando la bolsa de basura mientras mi padre cambiaba las cerraduras. Ninguno de ellos sabía que había encontrado un extracto bancario 2 noches antes. Ninguno de ellos sabía que lo había fotografiado. Y ninguno de ellos entendió que echarme no era el final de su plan. Fue el último paso para encubrir algo mucho peor. Esa noche dormí bajo una cámara de seguridad en una estación de autobuses. 3 semanas después, mis padres llamaron 45 veces en un día. Entonces mi hermana dejó un mensaje de voz gritando que los agentes de policía estaban dentro de nuestra casa y que todo era de alguna manera culpa mía. Antes de revelar lo que confesó y por qué mis padres de repente querían a su hija ingrata de vuelta, dime qué hora es donde estás y desde dónde estás mirando. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia antes de que la verdad los atrape. La primera noche en la estación de autobuses, no lloré. Llorar requería suficiente esperanza para creer que alguien podría venir por mí. En cambio, abracé la bolsa de basura contra mi pecho y volví a jugar la semana antes de mi cumpleaños. 3 días antes, había entrado en la oficina de mi padre buscando un sobre de la universidad comunitaria. El cajón de su escritorio estaba cerrado, pero sabía que mantenía la llave pegada debajo. Dentro, encontré un extracto bancario con mi nombre. La cuenta tenía más de $86.000, mucho más que el saldo del fondo universitario que mis padres habían admitido que existía. También mostró transferencias repetidas a una empresa llamada Horizon Youth Consulting. Nunca había oído hablar de eso. La dirección pertenecía a una instalación de almacenamiento y mi firma apareció junto a 2 retiros que nunca había autorizado. Fotografié cada página y devolví la declaración. En ese momento, pensé que me habían robado los ahorros de la universidad. Todavía no sabía que la cuenta tenía dinero de liquidación de un accidente cuando tenía 6 años. Tampoco sabía que mis padres habían pasado 12 años reclamando que el acuerdo apenas cubría las facturas médicas. Después del amanecer, caminé hasta la biblioteca pública. Tenía $11, sin identificación, sin teléfono y sin ningún lugar seguro para dormir la noche siguiente. Mis contraseñas de correo electrónico habían sido cambiadas y la dirección de recuperación pertenecía a mi madre. Alguien también había intentado acceder a mi portal de estudiantes menos de 1 hora después de que me echaran. No me estaban cortando simplemente. Estaban tratando de convertirme en mí. Creé una nueva cuenta de correo electrónico y le envié las fotografías del banco. Luego busqué en Horizon Youth Consulting. La empresa había sido registrada con el apellido de soltera de mi madre. Su director de la lista era mi hermana de 15 años. Mis padres habían creado un negocio de carcasas usando las identidades de ambas hijas. Ahora que tenía 18 años, las transacciones falsificadas a mi nombre podrían ser impugnadas sin que un tutor hablara por mí. El momento de mi desalojo de repente tuvo sentido. Me necesitaban asustado, sin hogar y demasiado desesperado para investigar. Una bibliotecaria llamada señora Álvarez se dio cuenta de que había estado sentado en el mismo ordenador durante horas. Ella colocó una barra de granola a mi lado y dijo en voz baja que la biblioteca cerraba a las 8. Su amabilidad casi me rompe. Me puse en contacto con Chris Turner, mi mejor amigo del instituto. Llegó con su hermana mayor Elena, una asistente legal.
Chris miró la bolsa de basura y dijo, «Cuéntame todo». Elena estudió las fotografías y me preguntó si había recibido dinero de un acuerdo de lesiones personales. Dije que no lo sabía. Buscó en los registros del condado y encontró un caso sellado que involucraba mi nombre, mis padres y una empresa de camiones. El resumen público decía que se había colocado un acuerdo en un fideicomiso restringido para mi educación y atención médica a largo plazo. A la mañana siguiente, nos pusimos en contacto con el bufete de abogados que manejó el caso. Después de verificar mi identidad a través de la escuela y los registros médicos, un abogado se reunió conmigo. Llevaba una carpeta lo suficientemente gruesa como para cambiar mi vida. El acuerdo original había tenido un valor de $420,000. Con el crecimiento de la inversión, debería haber aumentado significativamente. A los 18 años, se suponía que debía recibir el control de lo que quedaba. Según el último informe presentado por mis padres, quedaban menos de $9,000. Mi madre no me había entregado una bolsa de basura porque ya no se sentía obligada a apoyarme. Me habían echado porque había llegado a la edad en la que ya no podían ocultar legalmente lo que habían hecho. El abogado me preguntó si quería que la empresa buscara el reembolso en silencio o que informara de todos los documentos falsificados. Recordé a mi madre diciendo que yo ya no era su problema. Recordé a mi padre vendiendo mi coche y a mi hermana saludando mientras mi teléfono se rompía. «Reporta todo», dije. Esa tarde, la empresa congeló los fondos fiduciarios restantes y notificó al departamento de fraude del banco. Mis padres todavía creían que yo era impotente. No sabían que acababa de colocar el primer bloqueo en todas las cuentas de las que dependían. Durante 2 semanas, desaparecí del alcance de mi familia. Chris me ayudó a reemplazar mi teléfono, pero mantuve el número privado. Elena me ayudó a obtener una identificación de emergencia y a reportar mis documentos antiguos como comprometidos. El bufete de abogados organizó alojamiento temporal y comencé a trabajar en una imprenta las 24 horas en lugar de volver al restaurante que mis padres conocían. No dejaría que predijeran dónde dormía, trabajaba o lo que sabía. La investigación descubrió más cada día. Mi padre había utilizado dinero fiduciario como garantía para préstamos vinculados a su empresa de construcción en quiebra. Mi madre había presentado solicitudes de reembolso por tratamientos médicos que nunca recibí. Resoplo y Miles habían pasado por Horizon Youth Consulting para pagar las competiciones de baile de Amy, la tutoría, la ropa y un viaje de lujo. Los documentos también mostraron que alguien había usado la identidad de Amy para abrir tarjetas de crédito comerciales. No estaba claro si ella entendía. El peor descubrimiento vino de una reclamación de seguro presentada 8 meses antes. Mis padres habían informado que sufría de un deterioro cognitivo causado por mi accidente infantil. Afirmaron que no podía administrar el dinero y solicitaron un control continuo de mi fideicomiso después de cumplir 18 años. Se adjunta una evaluación psicológica de un médico que nunca había conocido. Mi firma apareció debajo del formulario de consentimiento. Habían planeado declararme financieramente incompetente. Echarme me haría parecer inestable, inalcanzable y desesperado. La bolsa de basura no fue una decisión emocional. Era evidencia de una historia que ya habían preparado. El día 21 después de mi cumpleaños, comenzó su pánico. A las 7:14 de la mañana, mi padre intentó entrar en el portal de confianza. A las 7:19, mi madre lo intentó. Minutos después, la cuenta de Horizon Youth Consulting fue congelada. A las 8, el bufete de abogados había exigido registros financieros. A las 9, el banco restringió las cuentas de construcción de mi padre porque el dinero fiduciario se había mezclado con los fondos comerciales. Entonces comenzaron las llamadas. Llamaron a Chris, Elena, mi antiguo empleador, a 2 profesores e incluso a la biblioteca pública. Mi padre me describió como emocionalmente inestable. Mi madre afirmó que había robado documentos confidenciales. Al mediodía, habían llamado 45 veces. El siguiente mensaje vino de Amy. Le envió a Chris una grabación de voz, sollozando tan fuerte que varias palabras desaparecieron debajo de su respiración. «Sara, ¿qué hiciste?
Hay oficiales aquí. Papá dice que nos denunciaste. Mamá dice que el banco se lo está llevando todo. Me están culpando porque la empresa está a mi nombre. Por favor, llámame. No sabía que era ilegal. Te juro que no lo sabía todo. Todo eso. Ella no había dicho que no sabía nada. Los investigadores ya habían encontrado correos electrónicos de la cuenta escolar de Amy discutiendo los depósitos en Horizon Youth Consulting. La mayoría sonaba demasiado técnico para un adolescente, pero una frase sonaba exactamente como ella. Una vez que Sara se haya ido, ¿puedo finalmente tener la habitación de arriba? Se había enviado 6 semanas antes de mi cumpleaños. Mi hermana sabía que me sacarían. Puede que no haya entendido el fraude, pero había anticipado la recompensa. No la llamé. En su lugar, le di una declaración grabada a un investigador de delitos financieros. Describí el cajón cerrado, las firmas falsificadas, el seguro cancelado y el teléfono destruido. También entregué un viejo portátil que Chris recuperó del casillero de mi escuela. Contenía copias de seguridad automáticas de los mensajes familiares. Meses antes, mi madre me había pedido repetidamente que enviara fotografías de mi firma para los formularios universitarios. Un mensaje de mi padre decía: después de los 18 años, ella puede desafiar cada retirada. Necesitamos que se complete la evaluación primero. Mi madre respondió: entonces tiene que salir antes de aprender lo que significan los papeles. Su plan fue escrito en un lenguaje sencillo. Esa noche, mi padre finalmente me contactó desde un número desconocido. Elena se sentó a mi lado y grabó la llamada legalmente. Ven a casa inmediatamente y dile al banco que esto es un malentendido, ordenó. Cambiaste las cerraduras. Este no es el momento para la actitud. Tu madre podría perder la casa. Tu hermana podría enfrentar cargos porque reaccionaste de forma exagerada. ¿Hice mi propia firma? Silencio. ¿Inventé a un médico que me declaró incompetente? Su voz se suavizó. Las familias hacen sacrificios. Usamos el dinero para mantener a todos a flote. Lo usaste para mantener el control. Te dimos un hogar durante 18 años. Y tú construyes mi confianza para ello. Inhaló bruscamente. Ese detalle no había aparecido en el primer aviso legal. Si esto se hace público, ninguno de nosotros se recupera, advirtió. No estoy tratando de ayudarte a recuperarte. Terminé la llamada. 10 minutos después, Amy envió otra grabación. Esta vez, susurró que nuestros padres estaban triturando archivos en el garaje. Ella dijo que podía probarlo. Te daré todo, dijo ella, pero tienes que protegerme. Mi hermana finalmente había elegido un bando. Simplemente no sabía si ella me había elegido a mí o al lado que creía que ganaría. Acepté encontrarme con Amy en el estacionamiento de una tienda de comestibles. Elena esperó cerca, y el investigador sabía nuestra ubicación. Amy llegó con una sudadera con capucha a pesar del calor. Ella trató de abrazarme. Di un paso atrás. Empieza con lo que sabías. Ella miró al suelo. Sabía que te estaban haciendo irte. ¿Cuánto tiempo? Desde la primavera. Durante meses ella había tomado prestada mi ropa, había cenado frente a mí y visto a nuestros padres prepararse para borrarme. ¿Por qué no me avisaste? Dijeron que el dinero pertenecía a la familia. Papá dijo que te lo llevarías todo y nos abandonarías después de la graduación. Mamá dijo que eras egoísta. ¿Y les creíste? Yo quería. Amy admitió que nuestros padres le habían prometido mi habitación, mi coche y dinero para una academia de baile de élite. Ella les permitió usar su correo electrónico de la escuela y los formularios firmados sin leerlos. También sabía que nuestra madre había recogido muestras de mi firma. En mi cumpleaños, ella destruyó mi teléfono porque nuestro padre le dijo que me dejara de grabar. Dijo que podrías intentar hacernos parecer abusivos, susurró ella. Eras abusivo. Lo sé. Por una vez,
Ella no añadió una excusa. Luego me dio una unidad flash. Ella había copiado archivos del ordenador de nuestro padre mientras nuestros padres discutían con los investigadores. Contenía registros financieros, correos electrónicos, audio de seguridad y un vídeo de mis padres destruyendo documentos. En las imágenes, mi madre preguntó si deberían culpar a un contador por el dinero perdido. Mi padre respondió, no. Decimos que Sara accedió a las cuentas antes de irse. Ahora tiene 18 años. El momento funciona. Incluso después de todo, tenían la intención de acusarme. Los archivos mostraron que mi fideicomiso había financiado el pago inicial de nuestra casa, partes de la nómina de mi padre y la cuenta de compras privada de mi madre. Se habían transferido más de $30,000 a una cuenta a nombre de Amy. Estaba conectado a una caja de seguridad y tarjetas de débito prepagas. Mis padres habían escondido dinero bajo la identidad de su hija menor de edad. Amy quería inmunidad. Testificaré, dijo ella. Pero no quiero que esto me siga para siempre. ¿Estabas preocupado por mi futuro cuando viste a papá vender mi coche? Ella se estremeció. No. ¿Estabas preocupado cuando saludaste mientras me iba? Pensé que te quedarías con Chris. No pensé que dormirías en una estación de autobuses. ¿Habría sido aceptable si tuviera un sofá? No. Amy siempre había estado protegida de las consecuencias. Cada error se convirtió en la carga de otra persona. Podría haber exigido que los investigadores la trataran como una participante de pleno derecho. Pero la venganza sin juicio se convierte en imitación. Le dije que describiría sinceramente su cooperación. No mentiría, pediría inmunidad o prometería protección. Querías las recompensas cuando pensabas que ganarían. Dije. Ahora quieres seguridad porque están perdiendo. No soy responsable de ambas opciones. Antes de irse, me dio el código de acceso al archivo de seguridad de nuestro hogar. Ese código reveló el secreto final. 2 meses antes de mi cumpleaños, mis padres habían recibido al Dr. Martin Kane, el hombre que firmó mi evaluación falsa. El audio de seguridad capturó a mi padre prometiendo pagarle después de que el tribunal extendiera el control de mi confianza. El médico preguntó qué pasaría si solicitara un examen independiente. Mi madre respondió, ella no lo hará. Para entonces no tendrá dónde vivir, sin seguro ni transporte. Ella volverá cuando se lo digamos. Habían planeado mi falta de vivienda como palanca. El coche vendido, el seguro cancelado y las cerraduras cambiadas fueron diseñados para hacerme lo suficientemente dependiente como para aceptar el control legal a cambio de refugio. Los investigadores se movieron rápidamente. Se solicitaron órdenes de registro. Los registros de Ken fueron citados. El socio comercial de mi padre accedió a cooperar después de enterarse de que el dinero fiduciario había pasado por las cuentas de la empresa. Mi madre me envió un correo electrónico alegando que había actuado por amor. Ella escribió que criarme después del accidente había sido difícil y que el dinero había proporcionado estabilidad. Terminó con, una hija no debería destruir a su madre por papeleo. Respondí, una madre no debería fabricar la discapacidad de su hija para robar su futuro. A la mañana siguiente, los oficiales registraron la casa. Sacaron computadoras, registros, joyas y sobres de dinero en efectivo de la caja de seguridad. Mis padres no fueron arrestados de inmediato, pero sus pasaportes fueron marcados y sus cuentas congeladas. La empresa de mi padre perdió el acceso al crédito. Los proyectos se detuvieron. Los empleados se fueron. Los clientes exigieron reembolsos. Su imagen familiar perfecta comenzó a colapsar. Todavía tenía una razón para volver a casa. Amy recordó haber visto a nuestra madre esconder una vieja caja de metal detrás de la pared de mi dormitorio durante las renovaciones. Podría contener mis documentos de confianza originales y cartas de mi abuela. 3 semanas después de que me echaran, volví a la casa. Esta vez estuve acompañado por un abogado, un investigador y un cerrajero. Mi padre abrió la puerta antes de que el cerrajero la tocara.
Parecía más pequeño, no físicamente, sino porque el miedo le había despojado de su autoridad. Mi madre se paró detrás de él con los brazos cruzados. Amy observó desde las escaleras. El investigador explicó que estaba recogiendo pertenencias personales y que la interferencia podría documentarse como obstrucción. Mi padre se hizo a un lado. La cerradura que había instalado en mi cumpleaños todavía se muestra contra el marco. Mi dormitorio había sido pintado de rosa. Los trofeos de baile de Amy llenaron los estantes. Un tocador estaba donde había estado mi escritorio. Me habían borrado en cuestión de días. Detrás del tocador, una sección de la pared sonaba hueca. El cerrajero retiró el panel y descubrió una caja de metal envuelta en plástico. Mi madre se apresuró a avanzar. Eso me pertenece. El investigador la bloqueó. La propiedad se puede establecer después de que documentemos el contenido. Dentro había documentos judiciales originales, declaraciones de inversión, registros escritos a mano de mi abuela y 32 cartas selladas dirigidas a mí. Cada sobre llevaba un año de cumpleaños, comenzando a las 7 y terminando a los 38. Mi abuela había muerto cuando yo tenía 9 años. Había escrito cartas para los cumpleaños que sabía que nunca vería. Mis padres habían escondido todos. El sobremarcado 18 contenía una advertencia. Mi abuela escribió que el asentamiento me pertenecía por completo. Ella dijo que mi padre ya había sugerido usarlo para gastos familiares y ella se había opuesto a él. Cerca del final, escribió, tus padres pueden decirte que sobrevivir significa deberles todo. Cuidar a un niño es una responsabilidad, no una deuda que el niño debe pagar. Mi madre comenzó a llorar. Ella siempre trató de volverte contra nosotros. Ella murió cuando yo tenía 9 años, dije. Tenías 9 años para demostrar que estaba equivocada. Debajo de las cartas había libros de registro que documentaban los primeros intentos de mi padre de retirar dinero. También había una instrucción firmada que le decía al banco que se pusiera en contacto con un abogado independiente si mis padres alguna vez afirmaban que no tenía capacidad mental. Esa salvaguardia debería haber detenido la evaluación falsa. Mis padres lo ocultaron después de la muerte de mi abuela. La caja cambió el estuche. Esto ya no era un gasto familiar descuidado. Mostró años de planificación deliberada. Mi padre intentó una explicación final. Tu abuela no entendió lo que costó criarte después del accidente. El fideicomiso te reembolsó por los tratamientos que nunca recibí porque el dinero tuvo que ser movido antes de que el tribunal lo bloqueara permanentemente. Se detuvo cuando se dio cuenta de lo que había admitido. La grabadora del investigador capturó cada palabra. Mis padres inmediatamente se volvieron el uno contra el otro. Acusó a mi madre de falsar formularios de reembolso. Ella lo acusó de dinero de la compañía de apuestas. Cuando Amy les dijo que se detuvieran, mi madre dijo, nosotros gastamos ese dinero dándote oportunidades. No te pedí que lo robaras. Amy respondió. Pidiste clases, viajes, vestidos y escuela privada. Yo era un niño. A mí también. Dije. Todos tenían una explicación. Solo se esperaba que yo viviera con las consecuencias. Cuando nos fuimos, mi padre bajó la voz. Los fiscales escucharán si llamas a esto una disputa familiar. ¿Estaba en familia cuando dormí en la estación de autobuses? Nunca se suponía que te quedaras allí. ¿A dónde se suponía que iba a ir? Siempre tuviste a Chris. Así que planeaste dónde me quedaría sin hogar. No tenía respuesta. 2 días después, mis 2 padres fueron arrestados por cargos relacionados con explotación financiera, robo de identidad, falsificación de registros y obstrucción. Dr. Ken fue acusado por separado después de que los investigadores descubrieran evaluaciones fraudulentas en otros casos. El socio comercial de mi padre presentó una demanda civil. El banco inició procedimientos de ejecución hipotecaria porque la casa tenía una gran deuda y había sido comprada en parte con fondos robados. El abogado de mis padres se ofreció a transferirme la casa y emitir una disculpa pública si apoyaba cargos reducidos.
La oferta sonaba generosa hasta que los investigadores calcularon la deuda. Aceptarlo me habría hecho responsable de una propiedad cercana a la ejecución hipotecaria, al tiempo que les permitiría llamar a fraude deliberado, mala contabilidad. Estaban tratando de entregarme otra bolsa de basura, algo sin valor disfrazado de misericordia. Lo rechacé. Más tarde, mi madre solicitó una visita a la cárcel. Acepté una reunión grabada. Ella dijo que habían actuado porque estaban aterrorizados. ¿De perderme?, pregunté. Ella bajó los ojos. De perderlo todo. Yo no. La casa, la empresa, el futuro de Amy, su estatus social y la autoridad de mi padre. Nunca me habían incluido en la palabra todo.